Amadísimos hermanos, según este texto evangélico, y dejándonos iluminar por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, podríamos afirmar que el Señor Jesús enfrenta y tiene en su corazón dos grandes dolores. El primero es la traición de Judas y el segundo es la negación de Pedro. Ambos son sus discípulos, son sus apóstoles, son sus amigos. Ambos han sido alimentados por el amor de Él, de su propio corazón. A ambos, igual que a los demás, el Señor en muchas ocasiones los llamó aparte. Y en el secreto de la amistad les educó en los misterios del reino de Dios, en el significado de las parábolas. En muchas ocasiones a ambos, igual que a los demás, los llevó a lugares apartados para descansar. Pensemos en cuánta confianza tenía el Señor en estos dos apóstoles, en cuánto amor, en cuánto había depositado en ellos Jesús el Maestro. Ciertamente los caminos de los dos son distintos. Judas es el caso perdido. Escuchó, se alimentó, se nutrió de las enseñanzas y sobre todo del amor de Dios. Pero pudo más la tentación del demonio, la seducción del dinero, los placeres que le ofrecieron los poderosos, y sucumbió. Y Jesús aceptó esa traición. E indudablemente, por lo tanto no lo duden, que el Señor también a él le habrá ofrecido su perdón. Pero Judas tuvo remordimiento, no arrepentimiento. Se enfrascó en su propio pecado, en su propio problema, y no vio delante de su alma, de su corazón, de su mente, de sus ojos, la luz brillante de la misericordia, el perdón que el Señor, en ese amor que le tenía, le habrá ofrecido. Pedro, sin embargo, igualmente alimentado de las enseñanzas del amor de Dios, se arrepintió y lloró su pecado y le pidió perdón al Señor. Pienso que hay dos enseñanzas en estos dos apóstoles. La primera, que le pidamos en esta Eucaristía y siempre al Señor la gracia de la fidelidad y la lealtad ante el pecado, ante las tentaciones, ante las seducciones del demonio, de cualquier género que sean, que siempre está queriendo apartarnos del amor de Dios.
que siempre está queriendo, siempre, no dudemos eso, está queriendo que lo traicionemos al Señor, que le demos la espalda, que no confiemos en Él, que blasfememos, que hablemos mal de Jesús, que dudemos de su misericordia, de su amor, de su presencia entre nosotros, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con sus hijos, en su trabajo, en todo el quehacer y el sufrimiento, el dolor y las esperanzas. El demonio quiere que no confiemos en el Señor, quiere que pensemos que el Señor nos abandonó, que no nos escucha, que no nos atiende, que no nos sana, que no nos cura. Eso quiere el demonio. Hoy mismo está queriéndonos decir al oído a ustedes y a mí que estamos aquí presentes en nuestra Santa Iglesia Catedral y a tantos miles que a través de la radio y la televisión están orando con nosotros, que el Señor no puede sanarnos. Eso es mentira, hermanos. El Señor hoy va a sanar. Antes de la Eucaristía yo les confieso que el demonio me puso en la tentación y me hizo pensar, pero ¿a qué vas a la misa? Si vos no podés sanar, no podés curar a nadie. Y el Señor siento que me iluminó y le dije al Señor, porque no hay que dialogar con el demonio, le dije al Señor, Señor, yo no puedo curar a nadie. Es que ese no es el punto y el asunto es que sos vos el que curás. Y el Señor los cura a ustedes y el Señor me cura a mí. El Señor nos cura a todos, según su voluntad y misericordia, a cada uno según el momento, a veces aquí mismo, hoy, el Señor va a curar, va a sanar, en otras ocasiones mañana, pasado mañana, en esta semana, la próxima semana, cuando los exámenes salgan negativos, cuando un positivo resulte después negativo, cuando el médico nos declare de alta, cuando nos recuperemos, cuando estemos sanos. Hay que tener paciencia. Recuerden aquel hombre al que el Señor le impuso lo llevó aparte, le impuso las manos, le puso sus manos en el oído, le puso el saliva en su lengua. Y uno podría decir, ¿por qué tanto hizo el Señor? Si en cambio a otros, como aquella mujer le dijo, vete que por tu fe tu hija ha quedado liberada, curada. Eso significa los procesos que cada quien va teniendo con Jesús. Eso significa que el Señor con cada quien va llevando su propio camino, su propio proceso de liberación, de conversión, de curación. Ese es nuestro Jesús que nos acompaña en nuestro propio caminar, a cada quien de manera personal. Y Pedro, que se arrepintió, sí, podemos traicionar a Jesús. Claro que lo podemos traicionar. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía y siempre que no lo hagamos. Que nos permita que ante el miedo que abarrotó a Pedro, que lo cundió, el terror que lo cundió, miedo a todo, a la muerte, a la cárcel, a las amenazas de los judíos, del Imperio Romano, pidámosle al Señor que nosotros en el corazón, en el silencio, en la profesión de nuestra fe, permanezcamos fieles a Él. Él es bueno con nosotros y espera que nosotros seamos fieles a Él, fieles a su misericordia, fieles a su fidelidad, fieles a su amor y fieles a su lealtad. Estas dos gracias
no traicionarlo y no negarlo, sino ser fieles y leales a Él siempre. Pidámosle en esta Eucaristía, además de las gracias de liberación, de curación y de sanación corporal, espiritual, moral, emocionales, que hoy le vamos a pedir a Jesús que derrame sobre cada uno de nosotros, por intercesión de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Fátima, la Santísima Virgen de la Merced. Así sea. Vamos a pasar al ofertorio y les pido que ya en el ofertorio cada uno vaya depositando su enfermedad. Recuerden, corporal, puede ser espiritual, puede ser moral, algún pecado, alguna situación de pecado, o puede ser emocional, alguna herida que alguien nos haya hecho. Y también enfermedades que podríamos no darnos cuenta que tenemos y que el Señor las va a sanar también. Todas depositémoselas en el altar, depositémoselas en el ofertorio, depositémoselas en el pan y el vino. Esas enfermedades no son de ustedes, no son nuestras, no, se las vamos a entregar a Jesús, son de Él. Claro, fíjense bien, Él nos da una gracia también, y es que nosotros se las podamos ofrecer por nuestra conversión y nuestra santidad, la de nuestra familia, y por alguna persona o por muchas personas a las que amamos. Hay que ofrecérselas al Señor. También puede ser algún problema que tengamos, algún miedo, alguna dificultad. No necesariamente tiene que ser propiamente una enfermedad. Hay que depositarle todo a Jesús. Él nos da la gracia de ofrecerle eso que nos atribula el corazón o cualquier tribulación del corazón. Repito, por nuestra conversión y santidad, por la de nuestro matrimonio, nuestra familia, sus hijos, sus nietos, sus seres amados, por personas amigas. Y hay que hacerlo, porque ese es un caudal de bendición. Si ustedes y yo ofrecemos al Señor cualquiera de estas dificultades, por una persona, por la familia, por la conversión de alguien, por lo que sea, un empleo, un favor, el Señor bendice. ¿Por qué? Conoce la rectitud de nuestra intención. Fíjense bien, eso hay que hacerlo. Pero lo otro es que la enfermedad, la dificultad, el problema, incluso la cruz, no la podemos cargar solos. Hay que entregársela a Jesús. Ya esa es como, digamos, la segunda parte, el segundo momento. Y cuando se la entregamos a Jesús, entonces ahí viene el Señor a hacer su voluntad. No nos preocupemos. Digámosle, en tus manos estamos, Señor. Te pedimos nuestra curación, nuestra sanación, nuestra liberación, esta bendición, este prodigio, este milagro. En tus manos estamos, Señor. Son dos caras de la misma moneda. Son dos realidades, dos aspectos de nuestra misma vida. Y las dos el Señor las acepta. Y en las dos caminamos en su voluntad. Así sea.